La posición anatómica es aquella que se considera adecuada para el estudio del cuerpo humano. Consiste en el cuerpo erecto, de pie, con la cabeza y cuello también erectos, mirando al frente, hacia adelante, con los brazos extendidos hacia abajo, a cada lado del cuerpo, con las palmas de las manos vueltas hacia adelante. Las piernas extendidas y juntas, y los tobillos y pies igualmente extendidos. Para que pueda existir una buena ubicación que permita hacer identificaciones en el cuerpo humano es necesario el conocimiento de algunos planos. 3 son los planos principales: sagital, plano imaginario que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda; frontal, plano imaginario que divide el cuerpo en mitad anterior y posterior; y transversal, plano imaginario que divide el cuerpo en mitad superior y mitad inferior. Para localizar las diversas estructuras del organismo en relación a las demás, se utilizan determinados términos de orientación. Una estructura es craneal cuando está más cerca de la cabeza, y una estructura es caudal cuando está más cerca de la cola o los pies. Lo que está más cerca de la raíz del miembro es proximal, en cambio lo que está más lejos de la raíz del miembro es distal. Todo lo que está más cerca de la línea media del cuerpo es medial y lateral cuando está más lejos de la línea media del cuerpo. Una estructura ventral estaría en la parte anterior del cuerpo, en cambio una estructura dorsal estaría en la parte posterior del cuerpo. Los ejes del cuerpo humano pueden definirse como las líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo en las 3 dimensiones del espacio, por lo que los 3 son perpendiculares entre sí. El primer eje, el eje transversal, representa la línea imaginaria que atraviesa de lado a lado nuestro cuerpo. Los movimientos de este eje son de flexión y extensión. El segundo eje, el eje vertical o longitudinal, sería la línea imaginaria que atraviesa verticalmente nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Los movimientos de este eje son los de rotación, tanto interna como externa. El eje sagital o antero-posterior es el eje que atraviesa nuestro tronco de adelante hacia atrás. Los movimientos de este eje son los de aducción y En el cuerpo humano podemos distinguir varias articulaciones, pero no todas son móviles o su movimiento es muy limitado. Entre las articulaciones con más movimientos posibles encontramos cuello, hombros, codo, tronco, muñecas, caderas, rodillas, tobillos. A continuación vamos a presentar los nombres e ilustraciones de los movimientos articulares de las principales articulaciones del cuerpo humano. Abducción. Es el alejamiento o movimiento lateral fuera de la línea media del cuerpo. Aducción. Es el acercamiento o movimiento lateral hacia la línea media del cuerpo. La abducción o alejamiento y aducción o acercamiento pueden darse en las siguientes articulaciones: hombro, muñeca y cadera. Flexión y extensión son movimientos articulares que pueden darse en las articulaciones de cuello, hombro, codo, muñeca, tronco, cadera, rodilla y tobillos. Flexión. Flexión se define como la disminución del ángulo que se forma entre dos segmentos corporales, o movimiento en el que se acerca un segmento a otro segmento adyacente. Extensión. Extensión se define como el incremento del ángulo que se forma entre dos segmentos corporales, o movimientos en el que se aleja un segmento de otro. La rotación es el movimiento circular de un segmento del cuerpo alrededor del eje de sí mismo. Puede darse en cuello, rotación lateral; en hombro, rotación interna; codo, rotación interna o externa; cadera, rotación interna o externa. La rotación interna ocurre cuando un segmento del cuerpo se mueve hacia la línea media, por ejemplo el brazo cuando lanza una bola, mientras que una rotación externa ocurre cuando un segmento del cuerpo se mueve hacia afuera desde la línea media. Elevación y depresión. La elevación es el movimiento de una parte corporal hacia arriba.
como ocurre en la mandíbula al hablar, maxilar inferior al cerrar la boca, o los hombros al subir. En cambio, el movimiento de depresión es el movimiento de una parte corporal hacia abajo, también como la mandíbula o los hombros al bajar. Circunducción. La circunducción se define como movimientos combinados porque al momento de realizarlos se combinan dos o más articulaciones, y también se puede definir como una secuencia ordenada de movimientos del hueso segmento, de manera que el extremo distal de dicho segmento describe un círculo y sus lados un cono. El término pronación puede hacer referencia a dos movimientos propios de los huesos del ser humano. En primer lugar, pronación puede referirse a la rotación del antebrazo, que permite situar la mano con el dorso hacia arriba. También puede utilizarse en pie para referirse al giro natural que hace el pie hacia adentro al andar. La supinación es la acción o movimiento por el cual el cuerpo humano o alguna de sus partes es colocada en posición de decúbito supino. Así, la supinación de la palma de la mano implica el movimiento del antebrazo o mano para que la palma quede mirando hacia arriba. En el caso de la supinación del pie, sería girarlo hacia afuera al andar. Para finalizar, recordaremos los principales movimientos, así como el eje y el plano en el que se producen. Flexión y extensión, eje frontal, horizontal, plano sagital. Aducción y abducción, eje sagital horizontal, plano frontal. Rotación, eje vertical, plano horizontal.